27 de mayo, día 9, lagartija. El consejo tolteca es: busca las causas, no actúes sin reflexionar, sea humilde, no te impongas ni seas desconsiderado. Así que bienvenidos a una emisión más de este sabatino ni canal. Por acá Rosita Buchot y Frank Díaz. Rosita, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Vicente, buenos días, muchas gracias a todos, a los que nos están oyendo, Chignawi, también Vicente, Jonathan y nuestro querido y apapachado Frank, que no quiere que le eche porras, pero está bien, no le voy a echar porras hoy, nomás le voy a decir, hola Frank, qué bueno que estás con nosotros, y bueno, ahorita les vamos a hablar de un tema que es así, mejor que lo diga Frank o ustedes. Frank, le cedo el micrófono a quien sea, y aquí estamos para preguntar cosas hermosas sobre a una compañera que nos escribe desde Chile, que es directora de una universidad de Chile, Carla Carr. Hoy no sé tu apellido, mi amor, pero ojalá y nos escribas y nos digas de qué universidad eres. Y me encanta que estés apoyando el conocimiento de nuestras culturas de la preamérica. Hola, Frank. Hola, adelante, sigan. ¿O le sigo yo? Adelante, Frank, muy buen día, ¿cómo estás? Ahorita creo que silenciado con el micrófono. Chignawi, buen día, ¿cómo estás? También está silenciado su micrófono. Bueno, Vicente, pues mientras prende su micrófono, vamos a comentarles que la petición que nos mandan desde Chile es hablar sobre el avatar, los avatares, qué es un avatar, su origen el término avatar. Bueno, yo lo tomo como ese concepto de el representante, no sé si cósmico o tipo Dios o filosófico de un ser que para ellos ha sido un ícono en su buen vivir. Entonces así tenemos avatares como Zoroastro, como Buda, como Cristo, como Quetzalcóatl. Entonces aquí en América, pues que la llamamos ahora hacia América, pues vamos a platicar un poco sobre el origen del Quetzalcóatl, que sería el avatar de los orígenes, que sería el representante, el ícono, la serpiente emplumada, esas dos fusiones. Vamos a platicar de eso y vamos a platicar de los múltiples avatares que han existido y su ciclicidad, porque si ustedes saben, cada X tiempo se repite un avatar, un iluminado, no sé cómo le quieran llamar, un quetzalcóatl, pero son cíclicos. Se observa en nuestras culturas, lo interesante es que lo tenían registrado en la calendárica, que es así como que impresionante ver cómo hasta en eso caían en razón. Creo que ya tiene audio Frank. Frank. Sí, tengo audio, como no, te estoy escuchando muy bien. Sí. Así que saludo, desconecto mi cámara y vamos al tema. Muy bien, Frank, pues bienvenido. Estamos habituados en esta época, ¿no? Escuchamos a Avatar y nos remite a este personaje, estas películas, de difusión masiva, ¿no? O los avatares en los videojuegos, pero pues sí es importante conocer que esa palabra pues es muy antigua, ¿no? No solo es un modismo y que tiene unos orígenes muy profundos en Anáhuac y más allá de sus fronteras, ¿verdad? ¿Qué nos podrías comentar acerca de el avatar? ¿Cuál es su significado? ¿De dónde proviene esta palabra, Frank? Gracias. Sí, gracias, Vicente. Primero quiero mandar un saludo a Carla de Chile porque fue la que propuso este tema. Es un tema muy serio, muy profundo y no creo que podamos agotarlo ni nada de eso hoy, pero por lo menos tocar algunos detalles. Primero vamos a deslindar los conceptos. ¿Okay? Avatar es una palabra que ahora se pone de moda con los juegos y demás, pero una palabra antiquísima, de origen sánscrito, una palabra hindú, que se forma de la raíz ava, que es lo mismo que en español evo, que significa edad, y el sufijo verbal tar, que quiere decir lo que ocurre cíclicamente. Eso es lo que significa avatar. Porque los hindúes vieron que este fenómeno ocurre cíclicamente, por eso le pusieron ese nombre. En otras civilizaciones y en otras culturas aparece el mismo concepto, pero con nombres diferentes.
quizás un poco más ingenuos. Por ejemplo, en la cultura bíblica, en general, judaísmo, cristianismo, se le llama Mesías, de la raíz mesh, que quiere decir un animal con cuernos, el ganado con cuernos. Un asado. Eso es lo que significa la raíz mesh, que acá en América, más bien en náhuatl es más, también variantes mash, mes, etcétera. Es la misma raíz del mes nuestro, que alude a los cuernos de la luna. Así que ustedes se dan cuenta que esa palabra Mesías, que hoy se entiende como ungido, elegido, seleccionado, en su origen refleja el nombre de un animal que tenía un importante significado teológico para las culturas bíblicas. Por eso es que en la Biblia se dice que el Mesías es el cordero. No cualquier cordero, sino el jefe del aprisco, dice la Biblia, es decir, el macho alfa, que es el que se ofrecía en el templo como sacrificio expiatorio. No ofrecías, por supuesto, el cordero más flaco, el más pequeño, no, sino el líder de la manada, porque eso significa que estabas ofreciendo lo más valioso. Entonces, por eso se le dio ese nombre, o los semitas en general le dieron ese nombre a sus avatares. Los griegos le llamaron Cristos, de la raíz Kri, que significa señor, Kri, o Sri, o Shri, y digamos, la desinencia Isto, que significa estrella, Venus, en la Biblia aparece como Ishtar. Cristo literalmente quiere decir señor de Venus. Ese es un título griego, no es un título bíblico. Los cristianos lo adoptaron como tantas otras cosas de la religión griega, pero el título de Cristo ya se le aplicaba a varios maestros antes de Jesús. El más conocido de ellos es el que acá en Occidente llamamos Mercurio, Hermes. Se le llamaba Cristo. En otras palabras, los cristianos no inventaron el término Cristo, sino que lo usaron porque ya tenía pedigrí, ya tenía una larga trayectoria. Si nos vamos a los persas, encontramos que usaban un título similar, Zoroastro, o Zaratustra también se le llama, que es de la raíz Zor, que es la misma de Zar, quiere decir señor, está emparentada con Kri, esa raíz. Y Astor o Ustra, que quiere decir astro directamente, en particular Venus. Estos personajes aparecen en toda la historia y se relacionan generalmente con Venus. Es algo a tener en cuenta. En Anáhuac le llamaban Cuculcán, los mayas, Gucumats, los quichés, los nahuas le llamaban Quetzalcóatl, que literalmente es el nombre de Venus. De modo que lo primero es darnos cuenta que el título de este tipo de personajes, o los títulos que se usan en toda la tierra, se refieren al mismo fenómeno. Es a un profeta que tiene un simbolismo venusino. Lo segundo es entender que este fenómeno es universal, no es exclusivo, no solo aquí en Anáhuac se asociaba al profeta, a la serpiente emplumada con Venus, sino también en todas partes de la tierra, particularmente en el cristianismo, donde incluso la propia Biblia le llama a Cristo la estrella del alba. Tú sabes que estrella del alba es un título de Venus matutino. Y por supuesto la India. A mí me gusta el nombre Avatar, porque los hindúes, al tener una cultura mucho más vieja, más tolerante, más rica de hecho, que las culturas que se dieron en Europa y en el Medio Oriente, los hindúes se dieron cuenta que estos personajes tenían una secuencia cíclica. Y por eso le pusieron el nombre de esa raíz Ava. Les digo que es la misma que en español. Todavía se usa un poquito la raíz Evo. Por ejemplo, medioevo quiere decir la edad media. Evo quiere decir edad. Ava quiere decir edad. Edad en sentido cíclico. No es una edad lineal, sino es algo que se repite. ¿Por qué los hindúes se dieron cuenta de esto? Porque a diferencia de otras culturas que se centran en su particular profeta y excluyen a todos los demás, como si los demás fueran malos o como si no hubieran existido, los hindúes por circunstancias se vieron obligados a convivir diferentes pueblos que tenían diversos profetas y empezaron a entender que todos los profetas tienen un mensaje muy, muy similar.
Y pues con el tiempo empezaron a ver que no solo eso, sino que aparecían en periodos perfectamente marcados. Se podía incluso predecir cuando aparecían. Y de ahí llegaron a la teoría del avatar, que es que hay unas ciertas manifestaciones divinas, dicen ellos, se las atribuyen a Vishnu, que es un principio, uno de los 3 principios de la divinidad, según los hindúes. Le atribuyen el hecho de que se manifieste en la tierra cíclicamente porque quiere, porque es señor de los ciclos, ¿no? Encontramos la misma resonancia, por ejemplo, en las enseñanzas cristianas, en las originales, porque ya se van perdiendo. Pero si abrimos la Biblia, vemos que por ejemplo, Moisés le aclaró a los judíos, el Señor le va a levantar un profeta semejante a mí. No dijo, va a ser un hijo de Dios, muy superior a mí, ni nada, dijo, semejante a mí. Y cuando apareció Jesús, lo primero que hicieron los apóstoles, y viene en el libro de Hechos, es decir, este es Moisés que regresa. Esta idea moderna del Hijo de Dios que baja con una espada en la mano y poderes y todo tipo de cosas, no corresponde a la enseñanza cristiana original. Los primeros cristianos veían a Jesús simplemente como un profeta entre varios. De hecho, hay un verso bíblico en el libro de Santiago, se recoge este verso que dice, sus apariciones sobre la tierra son desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, ha tenido múltiples apariciones. En esa enseñanza se recoge el eco de las ideas hindúes sobre los avatares. Los hindúes dicen eso, que el avatar ha estado viniendo desde la eternidad y hasta la eternidad. Es un fenómeno universal. Si nos vamos para Nahua, encontramos algo muy similar. Resulta que Quetzalcóatl no aparece una sola vez. Lo dicen claramente los textos náhuatl. Por ejemplo, hablando de Seacatl-Pilsin, que fue el profeta de Tula, los textos náhuatl dicen, él es el hijo, él es el heredero, el descendiente de Nanahuatl, que fue el profeta que fundó el quinto sol hace 5,000 años. Otros dicen, es el nieto de Zipactonal, que fue el profeta que hace muchísimo tiempo creó el calendario y demás. En otras palabras, los anahuacas tenían muy claro que se trataba de el mismo espíritu en diversos cuerpos, diversas personas, pero se trata del mismo espíritu, vamos a decir mesiánico, crístico, o si lo prefieres, el espíritu de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada. Así que vamos a salirnos de solipsismos. Los cristianos, con esa exclusividad que ellos tienen para todo, piensan que tienen el único profeta verdadero, aunque la Biblia dice otra cosa, que pasa por encima de las palabras del propio Jesús, que nunca pretendió ser el único, ni nada de eso. Pero lo mismo está pasando en Aragua. Resulta que los anahuacas a ultranza quieren que solo su profeta sea el verdadero y todos los demás son falsos. Son visiones planas, visiones pequeñas de la realidad. La realidad humana es mucho más amplia, nos excede a los cristianos, excede a los anahuacas, excede a los hindúes, excede todo. El ser humano existe desde hace millones de años en la Tierra y en esos millones de años, ¿sabes cuántas cosas han pasado? La inmensa mayoría de lo que ha pasado simplemente no lo recordamos. Algo importante a tener en cuenta, los avatares, o como les quieras llamar, se quedan recogidos en el mito. Sus historias son míticas. Vamos a volver sobre eso. Pero en este momento quiero mencionarles que muchos personajes que pasan como mitos, incluso aparecen en películas para niños como Hércules, Ulises, etc., son avatares. Fueron profetas que vinieron en sus tiempos, hace milenios y milenios, en tiempos paleolíticos. El fenómeno del avatar no es reciente, el fenómeno del Cristo, del Mesías no es reciente, por lo menos desde tiempos paleolíticos ya se puede detectar la figura de ese profeta especial que generalmente lo pintan con cuernos de venado o con cuernos en general, para enfatizar el hecho de que aparece cíclicamente. En otras palabras, el fenómeno mesiánico o avatárico no es religioso en sí, es un fenómeno chamánico. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si lo vemos únicamente como un fenómeno religioso, estamos confundiendo las causas con sus efectos. Que las religiones hayan adoptado a los avatares como profetas no significa que los avatares en sí sean personajes generados por las religiones. Al contrario, un principio de todos estos personajes es que cuando llegan las religiones en curso los matan. Porque no lo soportan, no soportan cambios de paradigma, no soportan cambios de creencias, cambios de ideas. Las religiones son conservadoras,
son tradiciones, son tradicionales. Mientras que los profetas han llegado siempre a renovar. Por eso crucificaron a Jesús, pero por eso envenenaron a Buda, y por eso desollaron vivo a Zoroastro, y por eso arrojarse, y por eso quemaron a Nanahuatl, y así. Es decir, el fenómeno mesiánico no es generado por la propia religión, sino un fenómeno que ocurre en contra de la religión y que posteriormente se recicla por las religiones. Sí. Frank, me llamó la atención lo de hastado, porque llega un momento en que la religión cristiana o católica, como le queramos llamar, convierte los cuernos como sinónimos del diablo, todo lo contrario, del mal. ¿Cuándo viene ese trastocamiento en esa, que nos ha llegado como influencia terrible aquí? Mira, son dos fenómenos, aquí hay dos fenómenos diferentes. Desde la prehistoria se asocia a los profetas y a los chamanes con los cuernos. Eso es uno de sus símbolos identificativos. De hecho, ese símbolo en forma de media luna está presente, como les dije, detrás del título Mesías, Mashiach, porque se puede demostrar etimológicamente que esa raíz Mash simplemente quiere decir un animal con cuernos, pero también está detrás del título Masewal. Es muy fácil ahí con un diccionario náhuatl darse cuenta que la palabra Masewal viene de Masat, que quiere decir venado. Y por eso es que acá en América, en todas partes, el venado es el emblema del profeta. Nuestro Señor Venadito, le llaman todavía en algunos lugares, es el profeta, el Cristo, el Quetzalcóatl. Ya te mencioné que se debe a que los cuernos representan la ciclicidad. Bien, vamos a volver sobre ese tema, pero antes, sobre tu pregunta. Acuérdate que la religión cristiana sale de un contexto de la religión judía básicamente, con influencia zoroastriana sobre todo, y la religión judía a su vez se formó en Egipto, es decir, sale del osirismo también con influencia zoroastriana y hay influencias caldeas. En Egipto, sobre todo, pero también en Mesopotamia y demás, los dioses se asociaban con cuernos. En Egipto lo vemos muy claro porque eran toros, vacas, es decir, claramente tenían cuernos en la cabeza. Ocurrió que cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, que es una historia muy simplificada, en la realidad fue mucho más compleja, pero en cierto momento un grupo de personas que se quiso independizar de los egipcios rechazó la religión egipcia y creó su propia religión. Y como emblema de ese rechazo, tomaron un becerro que era el símbolo del dios Amón, o Amén, como decían en esa época, y lo destruyeron a martillazos. Y desde entonces los cuernos se quedaron como emblema de lo malo, de Satán. Pero como finalmente los cuernos eran un elemento importante en la vida de los avatares, pues le colgaron cuernos a Moisés. No sé si sabe que en la mitología judía resulta que Moisés tenía cuernos y por eso usaba un velo. No permitía que la gente lo viera. Lo vas a encontrar así en la estatua de Moisés de Miguel Ángel. Él sí se los puso descaradamente los cuernos porque conocía este simbolismo, ¿no? Y no solo le pusieron cuernos a Moisés, sino que empezaron a ponerle auras a sus santos. Las auras que hoy usan los santos en las imágenes católicas son evolución directa de los cuernos de vacas y toros que usaban las imágenes egipcias. Los cuernos no tienen nada de malo, al contrario, son un elemento muy vistoso, muy útil de los animales que tienen cuernos, pero no se trata en sí del cuerno, se trata de que los cuernos aluden a la luna. La luna es el astro regente de los ciclos, sobre todo en los calendarios más antiguos. Por lo tanto, desde el Paleolítico, los cuernos lunares quiere decir que de cuando en cuando aparecen este tipo de personajes. ¿Alguna cuestión, Rosa? No, pues sí, qué bueno que mencionaste eso de Moisés, y yo supe que luego usaron esos cuernos de esa pintura y justificaron diciendo, es que cómo se dejó que su hermano Aarón
volviera a rescatar el becerro, el toro, y cuando bajó, entonces ya se hizo enemigo de Dios y era parte del diablo. Para la cultura Aro, los descendientes de Aarón, capturar todo el dinero que llegaba y quitarlas de Moisés, y se separan ahí, se empiezan a separar también los judíos, por decirlo así, y ponen precisamente poniendo a los que estaban del lado de Moisés como una persona que era parte del diablo, no parte de ellos, Sí. parte del mal. Sí, la historia tiene. He visto varias cosas que... Hola, ¿me oyes? Sí te oigo, sí te oigo. Sí, realmente en todas las... en la formación de las grandes religiones siempre hay este tipo de pugnas y demás. Digamos, los descendientes tratan de manipular políticamente, económicamente las reformas. Y cuando el profeta está vivo, por lo general, bueno, te digo que hasta lo matan, ¿no? Ahora, vamos al tema de los ciclos. ¿Por qué esa insistente asociación del profeta con ciclos? Mira, los sociólogos de la antigua URSS fueron los que se dieron cuenta hace de esto más de, ¿qué te voy a decir? Hace más de 90 años se dieron cuenta, comprendieron que la historia, los fenómenos religiosos no se daban de manera amorfa, sino que tenían un hito. Al investigar un poco más estos hitos y empezar a hacer tablas comparativas y demás, ellos vieron que esos fenómenos ocurrían cada 1000 años o sus múltiplos. Y comprendieron que por eso es que la tradición oriental, incluso la tradición bíblica, le llama al ciclo religioso, le llama el milenio. Encontramos eso hasta en el Apocalipsis, es decir, hasta en la tradición ya cristiana se mantiene la historia del milenio. El milenio no es casual. Efectivamente, cuando uno analiza la historia, ve que aproximadamente cada 1000 años hay grandes convulsiones sociales. Desde la óptica tolteca aquí no hay nada mágico, ni mucho menos. Desde la óptica tolteca el fenómeno mesiánico no es sobrenatural, es simplemente un fenómeno social. Cada cierto tiempo los pueblos empiezan a exigir cambios, se desgastan las leyes, las tradiciones, las religiones, las doctrinas tradicionales, se desgastan y hacen falta cambios, porque si no hay cambios ese pueblo empieza a decaer y se extingue. Ha pasado muchas veces eso. Aquellos pueblos que siguen adelante es porque se renovaron y esas renovaciones ocurren milenialmente. Por supuesto, el milenio es un número, hablar de 1000 años es un redondeamiento, ¿no? No quiere decir que el ciclo mida literalmente 1000 años, pero es aproximadamente así. Es un redondeamiento que se debe a la forma decimal de contar. El viejo mundo, ustedes saben que la forma decimal se basa en unidades de conversión como el 10, el 100 y el 1000. El 1000, la tercera unidad, la que produce el cubo, emblema de lo perfecto, por supuesto se convirtió en emblema de el Mesías, el avatar, el milenario. En América no se usaba un sistema decimal, sino vigesimal, cuyas unidades son otras, son 20, 400, 8000, etc. Ese ciclo en Anáhuac equivale a cuánto tiempo, porque ya nosotros somos más puntuales, ¿no? En las matemáticas de los 20 y 13, a cómo cada cuánto tiempo surge un avatar con las medidas anahuacas. Mira, una cosa es lo que dice la historia, cuando tú excavas y observas los registros y demás, puedes ir haciendo una estratificación y dándote cuenta que hay fenómenos cíclicos. Y otra cosa es lo que dice el calendario. Convergen ambos datos. Bien, pero son temas diferentes. En el calendario, el ciclo más parecido a un milenio dentro del calendario de Anáhuac no mide 1000 años, sino 1040 años. Le llamamos 1040 con nuestro vocabulario, ¿no? Pero un anahuaca no le hubiera llamado 1040, le hubiera llamado simplemente pues, los 20 ciclos de fuegos nuevos. Tienes 52 por 20, eso te da 1040. ¿Por qué, si alguien quiere, digamos, precisar por qué surge este ciclo? Este ciclo es elemental. Elemental, así. Si tú pones a rotar el año de la Tierra, 365 días, con el año sagrado, el año, vamos a decir, de gestación, el año de gestación humana, de 260 días. Si pones a rotarlo, eso te va a dar un ciclo de 52 años. Es de cajón, como dicen en México, no hay manera de cambiarlo, no es caprichoso, ni mucho menos. Simplemente tienen que pasar 52 años para que se vuelva a empatar el año terrestre, el año civil, si quieres,
de 365 con el año de 260. Ahora, si todo eso lo haces en el marco del año natural, el año trópico, que mide un poco más de 365, para que se vuelvan a empatar las 3 unidades tiene que pasar 1040 años. Entonces, este ciclo está remachado dentro del calendario, no hay manera de salir de él, de hecho es la base de otros ciclos, de muchísimos otros ciclos que vienen después, mayores, ¿no? Pero que todos se basan en el ciclo de 1040 años. Este ciclo además tiene una gran relación con Venus por lo siguiente. Mira, si tú, además de estar contando el año estacional, el año trópico, digamos, el año solar, si además de eso estás contando un año civil, que es una idealización que se hace en 365 días, y tienes un conjunto de 260 tonales o nombres, es decir, un año de gestación de 260 días, pero aparte añades el ciclo de Venus, resulta que para que todo esto encaje tiene que empezar a pasar a años y años. Cuando llegamos a los 1040 años hay una diferencia de 52 días entre el ciclo de Venus real, lo que puedes ver en el cielo, y el ciclo teórico, la medida teórica. Tiene que pasar, por lo tanto, 5 veces esa cantidad para que la diferencia alcance 260 días y otra vez vuelvas a empatar los 4 sistemas. Es decir, Venus, la Tierra, el año civil y el año sagrado de 260 días. O sea, tengo entendido que fue una observación del planeta Venus a que regresara nuevamente a la misma posición de donde se midió en X momento, y para que llegara a esos 5 ciclos y se convirtiera en una era. No me expresé, ¿verdad, Frank? Sí. Mira, es un ciclo teórico. Puedes empezar a contarlo hoy si te da la gana. Si tú empiezas a contar hoy, dices, hoy es el día tal. Bien, digamos es, a ver la fecha de hoy que es 27 de mayo. 27 de mayo. Bien. Y por otro lado tenemos conejo número tal. Para que esto se repita tiene que pasar 52 años. Pero a los 52 años vas a estar 13 días por delante del momento astronómico que tenemos hoy. ¿Ves? Hay un piquito de diferencia. Días por delante. En fin, cada 52 años te vas a ir adelantando 13 días a la astronomía, al movimiento de los astros. Por lo tanto, solo a los 1040 años vuelve a repetirse el tonal. Pero si consideras el movimiento de Venus, que es tan especial, bueno, a esos 1040 años no está completo el movimiento de Venus, sino solo una quinta parte. Luego tienes que seguir multiplicar ese ciclo de 1040 años por 5 para lograr ajustar a Venus. En otras palabras, tenemos un ciclo milenario y una multiplicación por 5 para darle sentido al carácter venusino de la serpiente emplumada. Es decir, paquetes de 5200 años que se llaman soles. Cuando hablamos de estamos en el quinto sol movimiento, estamos hablando de un paquete de 5200 años. Estamos diciendo que ese sol comenzó en el 3000 a.C., 3000 y pico. ¿Bien? Entonces, y dentro de ese sol de 5200 años tenemos unas estructuras quinarias. Cuando aplicamos este esquema teórico, astronómico y, digamos, calendárico teórico, ¿no? Cuando lo aplicamos a la historia, vamos a lo concreto, vemos que efectivamente los profetas de la serpiente emplumada aparecen con esa ciclicidad, históricamente hablando, y no solo aparecen a intervalos regulares, sino que incluso los nombres, los apodos que adoptan reflejan esos intervalos. No es casual que el último de estos profetas, Seacatl-Pilsin, recibiera el apodo de Nachitl, que quiere decir cuarto paso. Ixchitl por sí solo quiere decir pie, pero cuando lo unes con un número significa paso o huella. El concepto del paso o la huella quería decir en aquella época manifestación cíclica o manifestación calendárica. De hecho, Oc en maya, que quiere decir huella, es el punto de partida del calendario. Así lo dice el libro de los días. Entonces, tenemos pues un sistema calendárico que proponía una solución, tenemos unas apariciones históricas que reflejan un ciclo social y tenemos unos nombres teológicos que se le aplican a esos profetas que justifican todo el sistema. Por ejemplo, aquí en esta imagen que nos pone Shinnawi estamos viendo a un señor olmeca, es una lápida olmeca,
que aparece asociado a un paso. De la siguiente relieve vemos que aparece a 2 pasos, 3, 4 pasos. Esta secuencia, y si ponemos estos monumentos en secuencia histórica, estratigráfica, vamos a ver que efectivamente equidistan unos 1000 años y digamos que completan la historia de Anáhuac. Esta es la justificación astronómica de ese ciclo. Y esta es la causa por la cual los profetas de la serpiente emplumada se asocian con el pentáculo, que es la estrella de 5 puntas, no solo aquí en México, sino también en el viejo mundo. Ese pentáculo, incluso hasta en la Biblia, el profeta es asociado con el pentáculo en la, digamos, en la dimensión esotérica, profunda, oculta de la fe. No es algo que se le diga a todo el público porque la Biblia, digamos, los primeros escritores de la Biblia no sabían distinguir, no se daban cuenta que Venus matutino y Venus vespertino es el mismo astro. Pensaban que eran 2 astros gemelos, pero que uno auspiciaba el día y otro auspiciaba la noche, y los convirtieron en dioses opuestos, ¿no? En Cristo y Satanás. En América esa oposición nunca existió porque desde el primer momento comprendían la mecánica de Venus y sabían que se trata del mismo astro, que de ninguna manera son 2 astros diferentes. Así que se llama Venus vespertino, Venus matutino, es el mismo Venus y refleja las 2 caras de la serpiente emplumada, ¿no? Es decir, Yohualcoa, Quetzalcóatl se llamaban las 2 caras, el Quetzal del día y el Quetzal de la noche. ¿Alguna cuestión, Rosa? Ay, pues muchas, Frank, salen muchas, no acabas, porque hace un momento también comentaste dentro de los avatares, por decir a Hércules. En dramaturgia se usa mucho como ejemplo del héroe y del que, o sea, el héroe, el avatar, sigue siendo ese personaje importante que también tiene su profundidad de que eres tú el que tienes que bajar hasta el inframundo para renacer. Entonces, eso no sé si tenga que ver con Venus que de repente desaparece y luego aparece, o digo, de repente Sí. cuando ya empiezas a entretejer las historias, sacas puntas que dices, se parecen. Sí. Bueno, fíjate que de hecho es al revés. No se trata de que porque Venus lo hace, los profetas tengan este tipo de vida, ¿no? Sino más bien, como la vida de los profetas lleva esos altibajos, esos momentos de aparición y luego de desaparición, pues se refleja en el ciclo de Venus, y Venus es el astro. Esto es una casualidad, ¿no? Es por el hecho de que el sistema solar está conformado de este modo, ¿no? Pero digamos que si no existiera Venus, de todas maneras el ciclo del profeta sería, bueno, el que fuera, ¿no? Pero habría un ciclo. Te voy a repetir algo, no se trata de una manipulación religiosa, ni mucho menos, se trata simplemente de un ciclo social. De hecho, son los pueblos los que generan la figura del Mesías, del Quetzalcóatl. Idealizan lo ocurrido. El pueblo tiene esa necesidad de idealizar, de convertir las cosas en actos mágicos. Y pues, después de idealizarlo, empiezan las creencias y los mitos y demás. Te voy a poner un ejemplo. Aquí tiene la historia de Jesús. Te dicen que nació en forma inmaculada. Sin embargo, si tú lees los evangelios de la Biblia, esa es la realidad. En la Biblia hay 4 evangelios de Jesús, evangelios aceptados, ¿no? 2 de ellos mencionan la Inmaculada Concepción y el parto virginal, pero los otros 2 como que se les olvidó, y tú dices, caramba, ¿por qué justamente al primero, que es Marco, y al último de los evangelistas, que es Juan, se le olvidó la cosa más importante, y es que su Dios nació de forma inmaculada, ¿no? Te das cuenta que es un mito que le importaron después a la figura de Jesús. Jesús se habría sentido avergonzado de ese mito, obviamente. Eso no corresponde a su historia. Y asimismo vienen otros mitos como los milagros. Cuando tú analizas esos milagros, que a veces son hasta contradictorios o extraños, te das cuenta que esas son cosas que el pueblo le va añadiendo a la imagen mesiánica para hacerla más encantadora y más sugestiva. El mito más importante es el de la resurrección. La gente piensa literalmente que Jesús resucitó de los muertos, cuando el mismo Jesús dijo que no era así, dijo que era de otra manera, porque ahí está en la Biblia, yo lo digo, dice, es de otra manera, pero no importa lo que diga Jesús, importa la necesidad de matarlo y después resucitarlo para que sea mágico, porque si no es mágico, no puedo aceptar lo que dice. Es mentalidad de simio, ya sabes. Estamos en transición a lo humano, pero todavía no somos plenamente humanos, de manera que la gente necesita creer en lo sobrenatural para sentirse confortada. En Anáhuac pasó algo muy similar.
Aunque la verdad es que los mitos decían que los profetas de la serpiente emplumada nacían de forma virginal, inmaculada, de todo eso, pero al mismo tiempo las historias que recordaban los anahuacas hablaban de su padre, de su madre, de todo lo demás. En el caso de la historia de Seaca, yo encontré muchos cronistas que, basados en las fuentes nativas, dice, la verdad es que se dice que nació así, 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 pero la realidad es que es hijo de fulano y mengana y nació en tal momento. No hay nada mágico ahí. En otras palabras, los anahuacas no eran tan tendientes a la credulidad. En ese sentido, comprendían que estos mitos son alusiones simbólicas, son simbolismos. ¿Okay? El profeta representa algo, es como Huitzilopochtli, que nace de la espalda de su mamá ya adulto y luchando contra 400 personas. Cualquiera se da cuenta que es un mito, que no es literal. Y por eso es que los anahuacas podían convivir con el lado histórico y el lado mitológico de sus profetas sin problema. Yo me imagino que a los niños les contaban el mito y ya a medida que iban creciendo les empezaban a decir, a ver niño, este mito significa tal cosa y más cual cosa, hasta que ya agarraban una posición un poco más equilibrada. Acuérdate que en Anagua la religión era un poquito especial, no era una religión basada en las creencias. De hecho, lo dicen claramente las fuentes, no creían en seres sobrenaturales. Lo dicen así los nativos cuando les preguntaron ¿en qué creen ustedes? Decían, nos repugna la creencia en seres sobrenaturales. Así. El mesianismo en Anagua no es un Dios que baja del cielo. Es un ser humano que, gracias a sus propios méritos, se eleva hasta la condición divina. Es exactamente al revés. No es que baje uno perfecto, con tremendas prebendas, con tremendas palancas divinas, y para decirme a mí cómo me tengo que comportar, sino que a un individuo pecador, imperfecto, humano, la encarnación incluso de los problemas del ser humano, de pronto hace un acto dramático, se redime a sí mismo y se convierte en un modelo de conducta. Esto queda claramente reflejado en las leyendas del México antiguo. En otras palabras, tenemos una misma base mesiánica para las culturas del viejo mundo y de América, una misma base, pero canales diferentes, causas diferentes. Vamos a encontrar episodios similares en el Tahuantinsuyo, donde hay varios profetas de Huiracocha. Huiracocha es como decir que es el Quetzalcóatl. Ahí está Tonapa, por ejemplo, con una vida bien dramática. El Tonapa lo mataron, lo cazaron finalmente entre unas peñas. Tuvo problemas con una chica, el padre, que era digamos, un señor hacendado de aquella época, bueno, lo cazó y lo mató. Pero en realidad lo que quería quitarse de medio a un profeta que se estaba llevando a toda la juventud y le estaba dejando a los sacerdotes de su época sin dinero, ¿no? Y tenemos otros, hay varios, quedan muchas historias en los Andes, muchas historias sobre diversos profetas que condujeron. El último de ellos fueron Manco Cápac y su hermana, que fueron los fundadores del Estado Inca. ¿Alguna cuestión? Pues sí, estamos viendo precisamente gracias a Carla que nos hace estas preguntas. Ella quiere hablar de los avatares, de dónde empieza la simbología o sea, los símbolos de, como lo comentó Toño, yo imagino que son esos de serpiente y ave, ¿no? Incluso Toño ya nos añade el jaguar, la representación del avatar en América. ¿Cuáles son sus símbolos bases? ¿Esas? ¿La pluma y la serpiente? Mira, estamos hablando de animales míticos, ¿eh? No existen serpientes emplumadas. Tampoco existen mezclas de serpientes con aves, jaguares que echan fuego por la boca o tienen llamas de cejas flamígeras. Eso no existe en la naturaleza. Son simbolismos. De ninguna manera se trata de que adoraran literalmente una serpiente con plumas, porque cualquiera sabe que no la vas a encontrar por ningún lado. Por supuesto que el reptil representa lo inerte, la materia, lo limitado, y el ave representa la libertad, lo que se libera de las limitaciones. Por lo tanto, del reptil al ave, eso es una propuesta evolutiva. Y de eso se trata la imagen de Quetzalcóatl, la imagen de Viracocha, que finalmente representa lo mismo, la imagen de este ser que aparece con los hombres de Chavín y los olmecas, o con las personas de Chavín y los olmecas, este ser que desde hace 5.000 años aparece con apariencia humana, pero con atributos de felino, de ave y de reptil.
es un ser que integra todas esas cualidades en sí mismo. Hay que investigar qué significan esos atributos para poder entender por qué le pusieron esa forma a su avatar. Efectivamente, son las imágenes de los avatares de los profetas de Anahu y de Tahuantinsuyo. Aquí en esta imagen que estamos viendo, Frank, se ve el rostro y como radiaciones que salen de su cabeza. Yo me pregunto, yo pensaba en lo personal que el sol era muy importante. No hay avatares solares, o sea, me llegaste a mencionar uno de Mercurio, otro de Venus, y de Sol hay. Esa imagen que mostraste es una recreación de un relieve que aparece en la Puerta del Sol en Tiahuana, donde se ve un personaje solar que obviamente los investigadores lo identifican como el Sol, pero no es el Sol. De hecho, el ciclo que tiene debajo no es solar, es venusino. ¿Qué pasa? Los astros le dan atributos a los profetas, lo cual no significa que los profetas sean los astros. ¿Ves? No se trata de que creyeran literalmente que el astro tuviera poderes ni nada de eso. Un astro es un cuerpo inerte en el espacio. Se mueve por fuerzas ajenas a sí mismo. Por eso es que podemos medir su curso con exactitud de segundos. Y no solo nosotros, también lo hacían los anahuacas. Cuando los anahuacas decían, mira, el sol va a salir por aquel punto del horizonte tal día, a tal hora, estaban dominando al sol. Sabían que el astro no tiene vida propia, o por lo menos la que tiene, la voluntad propia que pueda tener, es tan ínfima que no puede apartarse de su curso. También sabían que lo que caracteriza a los seres vivos es justamente lo impredecible. Incluso una ameba no sabe si va a tomar para acá o para acá. Puede predecirlo, pero realmente hace lo que le da la gana. Y ya a medida que aumenta la complejidad de la vida, las respuestas son cada vez más aleatorias y más particulares del individuo, más individuales, y ya no se someten a criterios colectivos o estadísticos. Cuando llegamos a un individuo completamente consciente, que no sigue sugestiones, a menos que determine seguirlas, este individuo simplemente no puede saber por dónde va a salir. Al observar estas cosas, los anahuacas, como todos los pueblos de la antigüedad, se dieron cuenta de lo que hoy sabemos, que los astros son cuerpos inertes en el espacio, movidos por fuerzas ajenas a ellos, pero tienen atributos que describen aspectos del ser humano. Por ejemplo, el sol. El sol es el padre de la luz, describe por lo tanto la iluminación interna. La iluminación. Cuando se habla de el lobo solar, el mesías solar, el avatar solar, se está hablando del iluminado. No hay que quedarse mirando el símbolo, es como, a ver, si te señalo la luna, no, la idea no es que mires el dedo, sino la luna. Bueno, si hablamos de un astro, la idea no es quedarse encandilado con el astro, sino ver qué significa ese astro. En la historia de los avatares van a aparecer 3 astros principalmente, que son la luna, el sol y Venus. Cada uno de ellos le transmite sus determinados atributos. La luna tiene que ver con su mensaje, con la enseñanza, porque la luna es el astro de la mente y de la palabra. Venus tiene que ver con su ciclicidad, con el hecho de que aparecen y de pronto desaparecen y vuelven a aparecer. Y el sol con su iluminación. En cuarto lugar, y un poco menos asociado, está Mercurio. Mercurio, por su velocidad, eso todos los pueblos antiguos se dieron cuenta que es muy veloz, tiene un año muy corto de 116 días. Se dieron cuenta que es el mensajero, el que corre entre el Sol y los demás planetas. De hecho, le llamaron así. Aquí le llamaban directamente Pain o Painalli. Pain, que quiere decir mensajero. Este es otro atributo de los mesías, de los avatares, porque son mensajeros. Por eso es que a los profetas de la serpiente plumada los marcaban con la vírgula de la palabra. Wow, qué interesante. Por eso los han creído dioses muchas veces en términos, ¿no?, generales, a los nombres calendáricos los nombres que le han dado a los planetas, y ahí viene precisamente esa confusión de que si es el dios sol al que hay que en sí adorar, o lo que representa para nosotros los humanos ese planeta, ese movimiento, esas apariciones, esa forma de verlos. Pues en la luna pues también la vemos como con cuernos, ¿no? Ya ves,
cuando está una creciente o menguante, pues sí parecen astas. Bueno, qué interesante. Para entender el simbolismo sagrado. ¿Ah? Rosa, ¿sigues hablando? Sí, no, te oigo, dime. Para entender el simbolismo sagrado, incluso las doctrinas religiosas en toda la tierra, es necesario aprender a abstraer. Hay que saber abstraer el significado profundo más allá del símbolo. Por ejemplo, si te hablo de las hojas de un libro, tú no estás pensando en hojas de árbol. Puedes abstraer un significado y darte cuenta de que yo aplico la palabra hoja a lo que tiene un libro por metáfora. Si te hablo de, bueno, una metáfora con un poco de cultura, una metáfora, no es que de los científicos una canción en algún momento. Ahora, cuando hablamos de astrolatría, es decir, del uso de los astros para representar conceptos espirituales, nos encontramos con prejuicios religiosos. La verdad, yo he leído un montón de textos sagrados de todas partes de la Tierra y nunca he encontrado la astrolatría. Nunca. Pero si me voy a leer a los padres de la Iglesia Católica, dice que todos los demás son astrólatras porque creen literalmente en los astros. Esto no es así. Si tú abres el mismo Evangelio, ahí vas a ver que Pablo le llama a Jesús nuestro sol. Así. Y si hables el Apocalipsis, vas a ver que aparece una mujer encinta del profeta, debajo de cuyos pies está la luna y por encima el sol y 2 estrellas. ¿Ok? Y si abres el libro de Éxodo, vas a ver que el fundador, uno de los fundadores del judaísmo, pues se tipificó a sí mismo como el sol, a su mamá como la luna, a sus hermanos como las estrellas, etc. Entonces, el uso de astros como emblemas no quiere decir que literalmente la gente adore los astros. Hace falta un poco de estudio, de meditación, de capacidad de abstracción y de conocer el tema antes de hablar. Cada vez que los cristianos corren a acusar a los demás de idólatras y demás, se están acusando a sí mismos, se están acusando de ignorantes, para empezar, ¿ven? Porque no es así. En todo el mundo vas a ver aproximadamente las mismas ideas espirituales, el mismo simbolismo sagrado y también el mismo pueblo que finalmente tiende a adorar fantasmas. Eso es en todas partes de la tierra. No hay que sentirse especial ni superior ni nada de eso por las creencias. Las creencias finalmente van a la basura. A la hora que nos toca morir, nadie muere creyendo en nada. Ahí estamos frente a la realidad y no nos vamos a detener a creer cosas. Así que esto de antemano, las creencias son hipótesis transitorias para hacer la vida más llevadera. Pero a la hora de la verdad lo que importa es la experiencia. Y eso no solo lo sabemos nosotros aquí en Anáhuac, lo sabían los primeros cristianos, los primeros zoroastrianos, los chinos, los hindúes, todo el mundo, porque es una facultad del ser humano darse cuenta de algo tan elemental, ¿no? Frank, Carla también nos pide que comentemos sobre los nombres que recordemos de los avatares de América y de acá de, sí, pues los nuestros, ¿no? De América del Sur y los que estamos aquí con nuestra cultura nahuaca. Sí. ¿Qué nombres nos puedes mencionar sobre? Empieza, por favor, por la cultura nahuaca, los que recuerdes. Bueno, ahí los tienes más identificados. ¿Nos puedes mencionar? Todos los, vamos a decir, dioses. Todos los dioses, entre comillas. Todos los que son señalados como dioses por los cronistas y por los actuales investigadores, fueron en su momento seres humanos que hicieron obras prodigiosas. No lo digo yo, lo dicen las fuentes mesoamericanas y no lo dicen una vez, lo dicen constantemente. En otras palabras, todos los dioses fueron avatares. Hasta Tezcatlipoca, lo dice una fuente. Tezcatlipoca fue una persona. Y eso, si eso lo dice un individuo que creía en Tezcatlipoca y le daba culto a Tezcatlipoca, yo no tengo por qué decir, no, esto es falso. ¿Okay? Yo tengo que aceptar ese testimonio porque ese individuo fue justamente el que creó el nombre de Tezcatlipoca y el que creó el culto de Tezcatlipoca. Hasta la tierra, hasta Coatlicue, fue en su momento una persona y fue una señora de nombre calendárico 1 movimiento, por cierto. Y así, es decir, se conservan las historias, los nombres calendáricos, los lugares. Ahí tenemos, por ejemplo, a Mixcoac, que Mixcoac representa la galaxia y representa el arquetipo profético de Mesoamérica. Es el padre místico, arquetípico de todos los profetas. Pero hay una fuente náhuatl recogida en el códice florentino, por cierto, que dice claramente, Mixcoac fue un individuo así, que nació en el pueblo de Hueso 5, que fue una guerra, lo mataron y por eso
llegó a convertirse en el emblema de la Vía Láctea. Ahora, si hablamos de tantos profetas, estamos hablando de muchos milenios. Por supuesto que de la mayoría de ellos no se recuerdan detalles biográficos, sino únicamente su simbolismo. Pero de los más recientes sí se recuerdan ya las biografías. En el caso de Mesoamérica, de Anáhuac, tenemos claramente tipificados nombres como Seaca Topilzin, que se sabe el año y el día exacto, el mes en que nació, quién fue su mamá, quién fue su papá, los nombres de sus abuelos, el lugar exacto donde nació, cómo se movió, es decir, su biografía, la biografía de Seaca Topilzin, está mucho más documentada que la de Jesús. Nos vamos un poquito atrás, parece no se te oye ahorita, Frank. Jonathan, ¿tienes algunas preguntas mientras Frank checa su audio? Para no detenernos. A ver, ¿habla Frank? ¿No? ¿No se te oye, Frank? Hola, yo estoy escuchando. Sí, a ver, sí, ahora sí. Ya, a ver, Frank, adelante. Estaba diciendo que además de Seaca Topilzin se recordaba y se recuerda a Hueman, que fue el que escribió el libro sagrado de Anáhuac, el Teomostli. Esto quedó muy bien descrito por Iztaccíhuatl, que dice el siglo en que vivió y el lugar en que vivió. Hueman era de la costa de lo que hoy es Veracruz. Se recuerda también a Mixcoac, ya les mencioné. Se recuerda a Nanahuatzin. Nanahuatzin era el profeta más amado de los mesoamericanos. El mito decía que se hizo sol, volvemos otra vez al tema del profeta solar, es decir, iluminó la tierra. Tenemos así una pareja que vivió 20 años. Repite este último porque se te cortó. Repite este último, por favor. El último que mencioné es Zipactonal Oxomoco. ¿Ok? Una pareja que vivió hace milenios y que inventó el calendario y la escritura. Si vamos a tiempos anteriores al quinto sol, empiezan a aparecer personajes, pero cuyas biografías ya son tan mínimas que se confunden con lo mítico. Y lo mismo pasa en el Tahuantinsuyo. Hay nombres que pasan como dioses. Yo estoy seguro que la mayoría de esos nombres en realidad fueron personajes históricos en su momento. Hombre, hay que distinguir términos abstractos. Por ejemplo, si yo te hablo de dialéctica, la gente sabe que dialéctica no es una señora que vivió en tal momento, sino que es un concepto abstracto. Pero dentro de 5.000 años puede que terminen creyendo que nosotros creíamos en una señora llamada dialéctica, ¿no? Entonces, sí, esas cosas hay que distinguirlas. Si te digo hometeota, eso no es una persona, es un concepto completamente filosófico, ¿no? Es decir, también hace falta un esfuerzo interpretativo. En el caso de Sudamérica se recuerda, por ejemplo, a Contiki, Tonapa son los más conocidos. Viracocha se le llama así directamente al último de los profetas, porque se usa el nombre tanto en sentido divino o abstracto como en sentido histórico. De Viracocha se quedan muchas historias, incluyendo que se fue caminando sobre el mar, igual que sea Catopilzin y todo lo demás. Manco Cápac y su hermana Mama Oglu, dicen que se pronuncia así, bueno, se escribe Mama Oyo, y ellos hace cosa de 1000 años aproximadamente crearon las bases de lo que después fue el estado inca. En fin, digamos que se conservan de la zona andina unos 5 o 6 nombres que uno se da cuenta que son biografías de personas y un centenar de nombres de dioses, entre comillas, que quitando los conceptos filosóficos, lo que queda es testimonio de milenios de formación de cultura. La formación de la cultura se centra en estos avatares. No quiere decir que ellos sean únicamente los que crean la cultura. En realidad, el fenómeno avatárico, el fenómeno mesiánico es social. No es que una persona sea capaz de generar todo lo que necesita un pueblo, ni mucho menos, sino que el pueblo le atribuye a esa persona los hechos para simplificar la historia y poderla entender. Ahora, quiero decirte que los historiadores no han detectado este asunto. Así que en la escuela te pueden retacar de fechas patrias y te hablarte de Julio César y Aníbal y el otro.
otro. Esos son personajes secundarios o terciarios en la historia. Los verdaderos personajes, los grandes, los que partieron la historia son gente como Buda, Zoroastro, Jesús, Catopilsi. En torno a ellos se hicieron las civilizaciones. Realmente la historiografía, es decir, el estudio de la historia entre nosotros hoy es algo muy incipiente, todavía no es ciencia. Es un recoger datos y apilarlos ahí con un poquito de orden. Empezar a hacer ciencia cuando se reconozca primero el valor de la ciclicidad en la conformación de la historia. Cuando sacamos de la visión lineal, ¿no? Plana, de que una cosa ocurre después de la otra mecánicamente, así, no. Esto tiene un orden, hay una ciclicidad. Frank, hablando, bueno, ahorita que acabes, sigue, voy a hablar de la ciclicidad. Empezará a hacer ciencia, te decía, cuando se comprenda que las grandes civilizaciones en realidad son las grandes civilizaciones. Si tú dices civilización budista, está hablando de religión budista. Si dices civilización cristiana, habla de religión cristiana. No hay manera de distinguir antropológicamente una gran civilización de una gran religión. Son el mismo fenómeno, visto desde ópticas diferentes. Cuando se reconozcan estos hechos tan simples, la historiografía va a crecer, va a adquirir dimensionalidad. Es decir, vamos a encontrar los puntos exactos donde se truecan, se voltean las culturas, dando origen a nuevos incidentes, a nuevas civilizaciones, a nuevos ciclos. Sí, dime, Rosa. Bueno, estabas hablando de ciclicidad que generalmente surge después de que se desgasta, por decir, usos y costumbres, y viene una renovación del modus vivendus. En esta ocasión ya tendría que haber aparecido aquí en el Anáhuac Quetzalcóatl, según las cuentas de ciclicidad. Aquí no sería entonces el cambio de la presencia de un personaje, sino la presencia de un gran cambio que se está gestando. A ver, hablemos en términos objetivos. Recuerda que no somos creyentes, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿por qué tendría que venir Quetzalcóatl en esta época? Sí, porque según las cuentas ya tendría que estar, ¿no? Las cuentas describen hechos objetivos, cosas que pasaron. No es que las cuentas en sí tengan ningún poder. No es porque toca ya y tiene que venir y entonces se va a abrir el cielo y va a aparecer. ¿Cómo crees que se hacen estas cosas? A ver, no sé si has leído los evangelios. Una de las cosas que más me impresionó la primera vez que lo leí es que Jesús decía directamente, voy a hacer esto para que se cumpla la profecía. ¿Sabes eso? Sí. Bueno, lo que está diciendo es, si no lo hago, no se va a cumplir la profecía. La profecía no es mágica, es un acto de voluntad. Te voy a poner un ejemplo. Hay una profecía en el libro de Chilambalán que dice, va a llegar el momento en que estos textos regresen al pueblo. Bueno, pues si nadie se pone a traducirlos, si nadie se pone a imprimirlos, si nadie se pone a regalarlos, no se va a cumplir la profecía. No es una cuestión mágica, es una cuestión de ponerse y hacerlo. Quedan un montón de profecías que en realidad son sugerencias de lo que podemos hacer a futuro en los textos sagrados de Anáhuac. Es tremenda oportunidad para entrarle de veras al proceso creador de cultura. Recuerda, vamos a entender el fenómeno mesiánico si le quitamos todo lo mágico, si le quitamos todo lo sobrenatural, si dejamos de pensar en términos metafísicos, en términos de que si toca el ciclo va a ocurrir mágicamente. No es así. Si toca el ciclo y haces lo que tienes que hacer, vas a cumplir. Si no haces lo que tienes que hacer, pues se va a pasar como tantas veces ha pasado. La inmensa mayoría de las culturas de la Tierra desapareció y ni siquiera las recordamos. ¿Y nos podrías mencionar la fecha en nuestras cuentas del regreso de la serpiente emplumada? Bueno, si quieres oportunidad para cumplir profecía, ahí va. Sí, por eso, para aplicarme. Los parámetros cronológicos del quinto sol, que es el punto de referencia nuestra ahorita, están entre 3122 a.C. y el 2079 después de Cristo. Específicamente desde febrero de 3122 hasta febrero de 2079, 17 de febrero, si mal no me acuerdo. Esos son los parámetros del quinto sol. Si tú divides ese bloque, en otras palabras, lo que ocurrió en el 3122 a.C., la conjunción del año solar, del año venusino, del año generativo, del año sagrado,
va a volver a ocurrir ahora en el 2079, se cierra ese ciclo. Lo divides en 5 partes iguales y ahí tiene aproximadamente los momentos en que aparecieron los profetas en la historia de Mesoamérica. No es casual que sea Catopitzen haya vivido en el siglo X y que Hueman haya vivido en el siglo I antes de Cristo y así sucesivamente. Las fechas en este momento, si te entendí, ¿cómo están las fechas proféticas en este momento? Bueno, ahorita estamos viviendo en el Catún 8 Jau, que es renovación de ciclos desde el año 2016, en concordancia con otro Catún que se llama 2 Jau, que empezó en el 2020. Estamos viviendo en el atado de fuegos nuevo número 19, que va a terminar en febrero del 2027. Y ahí en ese mes empieza el 20º atado de fuegos nuevos, que es el último de este ciclo, que va a extenderse del 2027 al 2079. Tienen unos marcos cronológicos inmediatos, muy cómodos para trabajar. Tienen unos contenidos proféticos explícitos ahí en las fuentes mayas sobre todo, pero también en las fuentes nahuas. En fin, hay contenido de trabajo. Ay, Frank, nos está mostrando tu libro, Frank. Bueno, por mí, muchas gracias, Frank. Si tienen preguntas, ustedes adelante, porque la muchos, bueno, luego le van a salir más preguntas que ya le haré a Frank personalmente. Te quiero, gracias. Sí, como no tenemos 2 minutos, sí, si me dices. Sí, para terminar, van a saludar a José Gracias, Ángel Sosa, Chimago. Gaby Ayón desde Argentina, Carlos Bravo desde Chiapas, Aranjuez Yawik Shock, a Lucio Durán, Mireya Lashton desde Dallas, Martín Vázquez en Tierras Purépechas, a Danari Nahui desde Acámbaro. Y bueno, por ejemplo, Gaby Ayón nos comenta que los mapuches lo llamamos Nechen, perdón si lo pronuncié mal, que significa hombre estrella a este avatar. Antonio Guadarrama comenta, por eso los cuernos de la luna por la alusión a la ciclicidad lunar. Entonces, Metzli puede venir de ese mes que se refiere a ciclo. Sí, de hecho, ya que Guadarrama lo menciona, esto es interesante. El concepto latino de mes, por supuesto, tiene la misma raíz que el más, como se decía en las lenguas de la India, que quiere decir luna o ciclo lunar en particular. Y está relacionado con el mezcli mesoamericano. No solo en náhuatl, sino si estudias las lenguas de Mesoamérica y de toda la parte, de toda América en realidad, vas a encontrar que esa raíz aparece de alguna manera relacionada con la luna, con los cuernos o con los ciclos de tiempo. Y también Antonio Guadarrama igual nos comenta acerca de los avatares, que el detalle es que el avatar no se ve en tiempo real, sino después de al menos 50 o 100 años, cuando el mito ya revistió el personaje real. Claro. De hecho, si vamos a hablar de personajes reales, te voy a decir que detrás de cada fenómeno avatárico siempre hay un grupo de gente. Las cosas no pasan así mágicamente. Siempre hay un grupo de personas con análisis de la historia, con proyectos, sabiendo lo que quieren hacer. Vaya, te lo voy a poner así con un ejemplo conocido. Aquellos, vamos a decir, no más de 10, 20 personas que se reunieron en el primer siglo y que firmaron las cartas de los apóstoles, tenían mucha más idea, mucha más noción de procesos sociales que los actuales analistas, porque consiguieron crear algo que se ha sostenido durante 2000 años, y los actuales analistas de la historia y de la política y demás probablemente no lleguen ni al siglo de vigencia. En otras palabras, siempre ha habido personas que estudian los fenómenos a profundidad y que, bueno, toman las medidas necesarias. Ya después el pueblo, a veces hasta se crea un nombre. Por ejemplo, se dice que el nombre de Jesús es creado a posteriori no estoy afirmando esto, pero se dice, hay personas que lo creen, que el nombre de Jesús en realidad es como un seudónimo de un colectivo. Y lo mismo pasa, si te vas con la historia de Buda, vas a ver que detrás de Siddhartha había 2, 3 personas más que fueron los que crearon el sistema y así, ¿no? Incluso hay avatares que se ha perdido toda pista biográfica y solo queda el emblema, ¿no? No sabemos realmente qué fue lo que pasó ahí, pero si hay ceniza, pues que hubo fuego en su momento, ¿no?
Bueno, y pues ya para cerrar, pues agradecerles a todos los que estuvieron por acá con nosotros. Recuerden que subimos este video al YouTube de Nación Tolteca en cuanto termine. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si quieran cerrar con algún comentario ustedes. Ay, pues Vicente, ¿algún comentario tuyo? Porque hoy no nos has hecho comentario. Pues muchas gracias. Hay muchas dudas y sobre todo hay que acercarnos a nuestros nombres, estas guías que nos das, Frank, de referencia. Les recomendamos mucho también. Oye, si me Veíamos una permite. imagen, ¿no? De una Ya. de las... Adelante, Frank. Sí, adelante, Frank. No, que te estaba escuchando, pero muy entrecortado. Quería hacer un anuncio, ya que estamos tocando este tema. La vacante de Quetzalcóatl está a disposición de cualquiera que quiera asumirlo. Estamos esperando el retorno de la serpiente plumada. Cualquiera puede asumirlo. Obviamente tiene que mostrar unas ciertas aptitudes, ¿no? Las aptitudes quedaron claramente descritas en los textos Oye, sagrados de Frank, Anáhuac. en cuestión Sí, de género, ¿ha habido mujeres avatares en Anáhuac? sí, siempre, estos fenómenos siempre son polares. Siempre hay una mujer relacionada y un hombre, siempre. Es un principio. Hay varios principios en la conformación de estos fenómenos que no fallan. Pero también hay un hecho. En periodos machistas de la historia, el nombre que reluce, por lo general, es el del hombre y generalmente se va perdiendo. En sociedades no machistas, como pasó, por ejemplo, con los primeros incas, o como pasó con los fundadores de la sociedad nahuaca, ahí tienes a Zipactona y Ochomoco, permanentemente lo están mencionando, o tienes, por ejemplo, a Miscoa Chimalma, siempre aparecían juntos en las leyendas, ¿no? Pero la sociedad machista, por supuesto, se va perdiendo. En el caso de Seaca Topitzin, ya él es el que asume el protagonismo y a una mujer que había junto a él se va dejando a lado. Esto no significa que necesariamente estos fenómenos sean en pareja, no. Las parejas son un simbolismo, es decir, el simbolismo de la polaridad, de lo positivo, lo negativo, el tonal, el nahual, etc. El masculino representa el tonal y el femenino representa el nahual. El completo. El sexismo aquí no tiene nada que ver. Las personas que se meten a cumplir las profecías y a echar para adelante los proyectos históricos ya hace mucho tiempo que dejaron atrás accidentes natales como la raza, el sexo, la nacionalidad, ese tipo de cosas. Eso son tonterías, ¿no? Así que no confundamos las polaridades simbólicas del fenómeno avatárico o mesiánico con el sexismo, no tiene nada que ver. Para nada. Oye, Frank, y hablando de las ciclicidades y de las cuentas, en el 2079 se acaba nuestro quinto sol, ¿verdad? ¿También? Sí, y después empieza otra vez un paquete de 5 soles, por el primero de nuevo, para volver digamos, a completar el ciclo de Venus. Es decir, en el 2079 se empatan a cero estos ciclos y a partir de ahí vuelve a haber un desfase progresivo hasta dentro de 5.200 años. Este quinto sol no es solo un paquete de 5.200, sino que también cierra un paquete de 26.000 años que corresponde a la rotación aparente del cielo, es decir, a la rotación del eje, a la traslación por el cielo del eje de rotación de la Tierra. De modo que estamos en un momento muy especial desde el punto de vista de la cronología mesoamericana. Es lo que Toño llamó era, ¿no? Se nos acaba esta era para empezar otra. Toño le llama era a las eras zodiacales, Anahuaca, que son paquetes de tantos miles de años, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de la astronomía también le podemos llamar era a la rotación del eje de la Tierra, que eso forma un ciclo de 26.000 años. Y obviamente 5.200 por 5 te da 26.000 años. Es por esto que sabemos que el fenómeno de los soles es quinario. No hay 6 soles ni 4 soles, no, hay 5 soles astronómicamente hablando, y una vez que se cumple el ciclo viene otro y otro. Quiero decirte que no es la primera vez que estamos en quinto sol. Esto ha ocurrido muchísimas veces, al menos unas 20 veces de que existe el ser humano, y seguirá ocurriendo. Y aclarar que no hay sexto sol para nosotros, porque hay personas que usan el sexto sol y nuestras cuentas no. Del quinto regresamos la cuenta al 1. No vas a encontrar en las fuentes mesoamericanas ni una sola vez mencionado un sexto sol. Mira que hay profecías ahí que hablan de futuro, a veces hasta millones de años de futuro, pero en ningún momento menciona un sexto sol porque el número 6 no cabe
en cuentas venusinas. En las cuentas venusinas tú te quedas en el 5 y ahí tienes que volver al 1 otra vez. Estamos hablando de unas matemáticas que no eran lineales, no es que mecánicamente después del 5 en el 6, sino unas matemáticas ordinales en las cuales el 5 ocupaba la posición central y repite el ciclo. Muy bien, gracias, Frank. Gracias a ustedes y gracias por ese tema tan denso pero necesario. Y un saludo a Carla, muy bien, muchas gracias por la sugerencia de este tema para la plática. Invitar también que nos sugieran a través de que nos escriban y digan pues qué tema les gustaría que abordáramos, sobre todo los temas que no hemos tocado. Pues los quiere mucho la Buchón y nos vemos el otro sábado. Gracias, Frank, Vicente, Chignahui. Bye. Gracias, cuídense. Un abrazo, hasta la próxima.